freudianos. Estamos en el segundo bloque del programa número 68. Así es. Y vamos a pasar de un tema que era absolutamente laboral a un tema que es bastante individual, ¿no? Así es, pero que en el mundo del trabajo también está, me parece. Sí, pero bueno, en general se asocia mucho más a estas cosas, las relaciones interpersonales. ¿Nos querés contar quién nos acompaña? Dale, nos acompaña Augusto Pfeiffer. Buenas tardes, Augusto, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos, vos vas a dar un curso en el colegio, ¿no? Con otros colegas, contanos quiénes son y qué es esto de los celos en la teoría y en la práctica del psicoanálisis. Bien, sí, efectivamente en el mes de abril comenzaremos a dar un curso que llamamos Los celos en la teoría y práctica analítica, junto con dos colegas, Pamela Morelli y Verónica Ríos. Y la idea, bueno, es sondear un poco qué lugar tiene este concepto que en sí no es propio del psicoanálisis dentro de la teoría psicoanalítica, pero que consideramos que tiene un gran lugar. Vos decías hace unos minutos algo individual. Efectivamente es algo individual, pero digamos, en principio cómo lo trabajó Freud, luego Lacan y otros analistas, lo que se puede ubicar justamente es que es el anclaje necesario para poder incluirse en lo social. El hecho de que una persona, hombre o mujer, pueda estar en un momento con esta pasión, como lo han llamado algunos autores, da cuenta de que el individuo como tal es difícil pensarlo en forma autónoma. Siempre hay deseos dando vueltas, siempre hay otros sujetos dando vuelta, y bueno, la idea es poder sondear, digamos, qué lecturas podemos hacer como practicantes del psicoanálisis en relación a esto que se escucha efectivamente en la clínica actual, pero que, como bien les decía, Freud en la época de 1900 y antes también ya hablaba de esta cuestión. Y vos decís que no es algo que proviene así como término nombrado desde el psicoanálisis, que viene de otro... Y tiene una larga tradición. Podemos decir que no es un concepto propio, digamos, del psicoanálisis. Si estamos, digamos, trabajando dentro de lo que es la orientación lacaniana, bueno, Lacan ubica 4 grandes conceptos, ¿sí? En Seminario 11. El celo no es uno de ellos. ¿Por qué digo que tiene una gran tradición? Porque es algo que se venía trabajando, por ejemplo, desde la psiquiatría. Muchos psiquiatras han trabajado sobre este tema, pero que, digamos, creemos que lo novedoso, lo subversivo de Freud fue de algún modo sacarlo del ámbito mórbido de estos cuadros psiquiátricos y poder considerarlo dentro de los lazos de dominio, ¿no? Los lazos de deseo que circulan entre las personas. ¿Y cuándo surgen estas cosas de los celos? ¿Cuándo surgen? Bueno, es una pregunta que da para conversar mucho. ¿En qué términos? Hay que ver, si tomamos, por ejemplo, cómo lo piensa Freud. Freud tiene varios textos, uno en principal que trabaja el tema de los celos en las neurosis, en las paranoias, en distintos tipos de celos. Y lo que él plantea es que todo ser humano padece o debería encontrarse con esta cosa que son los celos. De hecho, él señala que si nos encontramos con algún sujeto que no se haya encontrado, que no sienta celos, los tiene reprimidos, con lo cual uno ahí ya empieza a pescar que forma parte de la estructuración psíquica, que hasta luego, mismo Freud, pero Lacan lo trabaja también en otros textos muy tempranos, es constituyente del aparato psíquico, ¿sí? Cómo poder ubicarse dentro de la relación con la madre, con el padre, con los hermanos en particular. Ahí ya se dan esas primeras experiencias que luego, bueno, vendrán a ser reprimidas o van a estar presentes, pero que podemos decir que es constituyente, digamos, ese objeto tercero que anda dando vueltas, tiene sin dudas una parte fundamental en la constitución del sujeto tal como lo piensa el psicoanálisis. Bien, no hay nadie exento de celos. Parece que no, si no los Así tenés que, reprimidos. si te dicen celosa,
no digas mentira, aceptalo. Bueno, ahora ¿qué son los celos? Yo quería preguntar qué son los celos, porque habló de una pasión, los celos, ¿no? Bueno, ¿qué son los celos? Habrá que ver, digamos, cómo pensarlo dentro de cada presentación. Sin dudas, tiene algo que ver con ciertas sensaciones que podríamos llamar en algunos casos terroríficas, por lo menos como lo piensa Freud en otro texto que es Lo siniestro, lo ominoso, un texto fundamental para poder pensar estas relaciones quizás especulares, pero que también involucran a otros registros, respecto a esa presentación que se da en relación a un objeto del cual, digamos, uno empieza a tener sospechas que pueden ser a partir de pruebas objetivas, pero no necesariamente. Digamos, sin dudas el sujeto que padece los celos se presenta como el engañado en esa disputa o en esa opereta que se puede dar entre los sujetos. Pero insisto, digamos, habrá que ver en cada caso particularidad, en cada presentación singular, cómo eso se presenta en cada sujeto y si eso quizás forma parte de un sufrimiento, si forma parte de una demanda de tratamiento, de análisis, porque no necesariamente puede ser así, aunque a veces sí lo es. Pero sí nos parece interesante poder sondear, investigar todas estas cuestiones, porque es algo que está presente, por lo menos si seguimos a Freud, en todo momento. Ahora, celos y persecuta, paranoia, tema, argumento principal de telenovelas. Yo me preguntaba, vos también recién ahora decías, los celos, ¿cuándo se convierte en algo a tratar? Un celo, ¿no? Bueno, esa es una gran discusión, digamos, respecto a todas las prácticas psicológicas, psiquiátricas o mismo dentro de la práctica analítica. Uno, digamos, como practicante, por lo menos yo no tengo una respuesta evidente y clara sobre cómo sugerir a un paciente o a una persona que pueda venir a tratar ese tema puntual. Siempre cuando uno demanda un análisis hay un motivo, sin dudas, hay un sufrimiento, pero que cuando la palabra empieza a desplazarse, como plantea Lacan, ese motivo puede convertirse en otra cosa. Vos hablabas de la paranoia. Efectivamente, Freud, en ese texto que les nombraba, trabaja mucho la relación que tiene con la paranoia, porque también en esa época, contemporáneos a Lacan también, por ejemplo, uno de los maestros de Lacan, que fue de Clerenbaum, un psiquiatra francés muy conocido, tiene un texto, en realidad es una discusión en relación a otros psiquiatras contemporáneos de cómo realizar un diagnóstico diferencial entre lo que él llama la paranoia, que lo ubica más en relación al carácter, y a otras psicosis que él llama pasionales. Dentro de esas psicosis pasionales pone a los celosos, a los reivindicativos y a las erotomanías. Habrá que, digamos, poder ofrecer un espacio de escucha en lo que llamamos las entrevistas preliminares para poder ubicar dentro de qué subjetividad se presenta esta presentación clínica, ¿sí? No es lo mismo los celos en la histeria, la presentación de los celos en la neurosis obsesiva tiene otra presentación, en la psicosis también otra, y en la perversión también tiene otros lugares y otras funciones también. Habrá que poder ubicar dentro de qué marco se presentan los celos para también, digamos, poder posicionarse dentro del dispositivo analítico. Yo pensaba si en estas cuestiones de los celos, si muchas veces lo que sale es la queja del otro, del que es celado, digamos, porque yo te escuchaba a vos en esto de, bueno, escuchar al celoso, y por ahí digo, no es que el motivo de demanda muchas veces tiene que ver con la queja del celado. Está muy bien, lo cual complica más las cosas. Habíamos partido de que quizás era algo individual, ubicábamos que era condición para lo social y ahora de repente aparecen más personajes, sí.
Habrá que ver si en ese caso ese sujeto celado puede ser un motivo de consulta también, digamos, cómo poder ubicar el sufrimiento que padece determinado sujeto estando de un lado o del otro. En un análisis lo que se ubica es que esos lugares hay que tenerlos en cuenta, pero dentro de la fantasmática de cada sujeto no queda muy bien claro a veces si uno es el que engaña, el engañado, es un elemento tercero, forma parte de un delirio, ¿por qué no? Y no me refiero solo dentro de la psicosis, también hay delirios dentro de las neurosis, ¿sí? Uno de los textos que íbamos a pensar tomar es un libro que nos recomendó Germán García, que no es un texto psicoanalítico, es de una autora, una periodista francesa, Madeleine Chapsal, que es un libro que le hace reportajes a 5 figuras importantes de Francia, de la década del 70. Y ahí lo que se ubica son 5 testimonios de cómo estas personas padecen los celos, y es sorprendente que dentro de estos 5 testimonios la configuración de cada uno es distinta, sin quedar en claro muchas veces si ellos o ellas son las que celan o son las celosas. Habrá que configurar todo eso y ver, digamos, de qué modo ese mecanismo sin duda fracasó. Creo que quizás un motivo de consulta podría ser cómo ese mecanismo o esa maniobra en la que se sostiene el deseo, porque hay que decir, es una forma de sostener el deseo, fracasa. ¿Sí? Como muchas veces decimos en relación a las adicciones, que una persona por ahí va a consultar cuando esa relación con el tóxico fracasa, porque siempre falla. Algo de esto quizás hay que ver cómo se ubica, de otros modos, ¿no? Es una práctica que no recurre a un objeto el tóxico, pero hay algo de fracaso ahí que anda dando vueltas, y me parece que el practicante, el analista, tiene que estar advertido de eso. Contanos un poco el curso, cómo está diagramado, quiénes se pueden anotar. Bien. ¿Dónde se anotan? Bueno, el curso, como les decía, vamos a darlo con 2 colegas, con Pamela Morelli y Verónica Ríos, en los meses de abril y mayo. Comienza el 11 de abril y serán 4 encuentros, el segundo y cuarto miércoles del mes a las 20 horas en el Colegio de San Isidro, en la calle Rivadavia 154. La idea es que podamos presentar lo que venimos estudiando, investigando con las colegas, pero también poder invitar a que se pueda generar una discusión respecto a este tema que nos parece importante, y es, digámoslo, la excusa que tenemos o que encontramos en este momento para poder hablar del psicoanálisis, que es también la decisión que hemos tomado, ¿no? Como les decía, será abril y mayo, segundos y cuartos miércoles, y está destinado tanto a psicólogos, pero a cualquier persona que pueda estar interesada por el psicoanálisis. Pueden ser estudiantes, pueden ser profesionales de otras disciplinas, que puedan tener cierto interés o cierta curiosidad por lo que el psicoanálisis puede decir respecto a esto. Sí, o me imagino también algún celoso, aunque me imagino algún celado que de pronto la pareja se vaya a un curso a las 8 de la noche, un día de semana al colegio, quizás es motivo de celos también. Claro, quizás sea un disparador, cuanto menos, ¿no es cierto? Decinos, ¿y cómo hay que hacer para anotarse? Se contactan directamente con la casilla de mail del Colegio de Psicólogos, que es el área académica, o pueden acercarse mismo al Colegio de Psicólogos, o si tienen alguna duda, consulta respecto a la bibliografía o alguna pregunta puntual sobre cómo se realizará el curso, pueden entrar a la página de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre, de la cual somos miembros, que es www.apsat.com.ar, donde ahí, digamos, tenemos una vía de contacto más, pero también brindamos información respecto a todos los cursos que estamos realizando, seminarios y encuentros, siempre en relación al psicoanálisis, que, digamos, no está solo destinado a los practicantes del psicoanálisis, no necesariamente solo a psicólogos, sino, como les decía, a cualquier persona que pueda tener cierta curiosidad
sobre esta práctica tan particular que es el psicoanálisis. Danos las formas de contacto con la Asociación Psicoanalítica. La casilla de mail es info@apsat.com.ar. Esa sería, digamos, la vía más cercana. Si no, también pueden recurrir al perfil de Facebook, que lo pueden buscar como Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. Esas serían las dos vías más directas, y para lo que es la inscripción formal, sí sugerimos que se contacten directamente con la casilla de mail del Colegio de Psicólogos. Augusto, ¿cómo es que llegan a de pronto y si armamos un curso de celos? Digamos, ¿cuál fue el disparador? ¿Cómo es que porque digo, es un tema como muy interesante y no es como no lo escucha uno con frecuencia. Sí, yo creo que partió de algunos recorridos particulares que venimos haciendo cada uno de nosotros en la asociación. El año pasado, por ejemplo, hemos trabajado mucho el seminario 6 de Lacan, el deseo y su interpretación, cuyo seminario lo hemos nombrado La presencia implacable del deseo, y creo que de algún modo la presencia de los celos en un análisis, y es equívoco lo que acabo de decir, porque también puede haber celos en la transferencia, y complica un poco más las cosas, tiene que ver con esto de implacable que pueden tener los celos, que hacen que una persona pueda, digamos, recurrir a un analista. Y por otro lado, en términos de lo que es la investigación y el estudio, teníamos cierta sospecha de que el tema de los celos era algo que, digamos, se presentaba como algo transversal a la teoría, más allá de que, como decíamos, no es un concepto, digamos, que por lo menos esté conceptualizado como tal propio del psicoanálisis, pero que hace a la relación del sujeto con el deseo del otro. Desde la orientación analítica en la cual estamos dentro de la asociación, con Lacan como referente, con la relectura de los textos freudianos, con el retorno que realiza Lacan en los años 50 sobre la teoría psicoanalítica, sin dudas, cómo se piensa el deseo, que debemos decir, tampoco es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, por lo menos dentro de lo que propone Lacan en el Seminario 11, digamos, tiene una trayectoria filosófica que toma de muchos filósofos, Spinoza en particular, pero creemos que esta presentación clínica y, digamos, es algo que se presenta mucho en la práctica, digamos, los sujetos que vienen a consultar quizás no hablan de la relación del sujeto con el deseo del otro, pero sí pueden nombrar eso como celos. Y es, digamos, muy importante poder ubicar cómo eso quizás se presenta en las configuraciones histéricas, como en la neurosis obsesiva, como en la psicosis, y creemos en ese sentido que es, digamos, muy importante para la formación de quienes estamos trabajando en este ámbito. ¿Nos querés adelantar, aunque sea un poquito, cómo sería, cómo se presenta en una histeria, en una neurosis obsesiva? Bueno, a ver, investigando un poco tenemos muchos textos interesantes que vamos a trabajar, desde este que les decía de Madeleine Chapsal, otro librito de Estela Ocampo que se llama 5 lecciones de amor proustiano. Proust es un escritor que dentro de su literatura ha podido ubicar o trabajar cómo se presentifica esto en cada uno de los sujetos. Vamos a tomar textos de Freud, un texto, digamos, que a nosotros nos resultó muy interesante, de Paul Laurent Assun, un psicoanalista francés que tiene un trabajo que llama Lecciones psicoanalíticas sobre los celos. Vamos a tomar algunos textos de Lacan, en principio los referidos a lo que él trabaja como el estadio del espejo, las identificaciones imaginarias, cómo se constituye el sujeto en la alienación a la imagen del otro.
también un texto muy importante, que hasta podemos decir que es pre-lacaniano, que es de Lacan, que es el de La familia del año 1938, donde él ubica ahí el drama de los celos, cómo ese drama de los celos se constituye en ese tiempo tan complejo que es el del complejo de Edipo. En este trabajo que hemos hecho siempre nos sorprendemos, podemos, digamos, pensar, por ejemplo, ese ejemplo tan conocido que trabaja Freud en la interpretación de los sueños respecto a un sueño de una paciente de él, la bella carnicera, que tanto ha trabajado, que es de 1900, y digamos, lo que se puede ubicar en esa presentación de una paciente histérica es cómo ese sueño se motoriza a partir de la presencia de los celos, de ella respecto a una amiga que no aparece en el sueño, pero que con el texto que la paciente le brinda a Freud, él es capaz de poder pescar ese rasgo de identificación respecto a la otra mujer, que le generan ciertos celos en relación a su marido, el carnicero, ese personaje tan simpático de Freud. Con lo cual podemos pensar que lo importante es poder ubicar cómo se presentan las identificaciones en la histeria, en la fantasmática histérica, cómo esas identificaciones funcionan de relevo o de condición para poder sostenerse ella o él en el campo del deseo. Y en relación a la neurosis obsesiva es muy interesante cómo Freud también lo plantea como una condición para la elección de objeto. El sujeto obsesivo, dice Freud, tiene ciertas condiciones eróticas, y una puede ser quizás la presencia de que esa mujer pueda ser por parte del sujeto degradada y pensada como objeto de otros hombres. El obsesivo ahí vendría a salvar, una especie de salvataje a esa mujer, y lo que se puede ubicar ahí como quizás algo del aspecto celoso, que es la presencia de un tercero, pueda ubicarse como condición, como premisa para poder ubicar un objeto del deseo en la neurosis obsesiva. Tengo una pregunta más. Vaya. ¿Existe alguna diferencia entre los celos y la envidia? Está muy bien esa pregunta. Es algo que también se ha trabajado bastante. Lacan en muchos textos, desde este texto que les nombraba La familia, 1938, hasta seminarios, digamos, bastante adelantados. Recuerdo también el seminario 11, pero en otros seminarios también. Ubica ahí una escena que describe San Agustín, donde lo que ahí trabaja el Lacan es esa mirada casi endiablada que puede tener un hermanito en relación a otro hermano cuando está tomando la teta. Digamos, esa escena muchas veces Lacan ubica que se trata de celos, en otros momentos de envidia. Lo que sí uno puede ubicar es que la envidia se puede presentar cuando un sujeto considera o fantasea que el otro, el envidiado, digámoslo, está completo, cuando el otro se satisface. Lo cual, efectivamente, digamos, en la realidad puede suceder, pero también puede ser hasta una fantasía de ese propio sujeto, de que el otro se satisface, porque debemos decir, podemos tender o tener cierta aspiración a ser felices, pero la insatisfacción está siempre presente, ¿no? Vos decías que los celos eran estructurales y que nadie podía no ser celoso, ¿no? Digamos, si el que dijera eso, en tal caso lo había reprimido. ¿Puede haber alguien que no sea envidioso, que no exista la envidia en alguien? Y no sé si tengo una respuesta para eso, pero podemos pensar que la envidia también tiene una relación con esa otra pasión que es el odio.
Y para Freud el odio es constitutivo también del aparato psíquico. ¿Qué queremos decir con eso? Digamos, tanto el amor, el odio son elementos dentro de una configuración que hacen al sujeto, y Freud no tenía muchas pulgas en, digamos, ubicar ciertas presentaciones que estaban en relación al odio. Hoy, digamos, el odio puede tener mala prensa, pero sin dudas podemos decir que es constitutivo, y hasta podemos decir que de algún modo u otro está presente en todos nosotros. Hay que ver, digamos, cómo eso se desplaza, cómo se metaforiza. El odio no quiere decir violencia, a eso me refiero. Es como esa idea que Lacan trabaja respecto a la agresividad. La agresividad es una tensión, pero que no necesariamente va a convertirse en una agresión. La agresión es la conducta, la agresividad es cierta relación que un sujeto tiene en principio con ese otro, ese semejante, que el sujeto cree le saca su lugar. Digamos, o sea, qué envidia saber tanto sobre los celos. Sí, la verdad, ¿no? Y yo pensaba que en estas cosas, es decir, los celos, la envidia, los hay, las hay, ¿viste? Digamos, sí. Más allá de que alguien diga que sí, que no, bueno, tiene que ver con nuestra propia estructura de seres humanos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muy interesante. Sí, la verdad que es muy interesante, te agradecemos, y bueno, seguramente en algún otro momento vendrás a visitarnos, y bueno, te mandamos especiales saludos para el Chelamonte. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno.